Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, hoy venía a contarles un poco de mi vida y de cómo llegué hoy a estar en este plano siendo trabajadora independiente. Bueno, para quienes no me conocen, bueno, tengo 28 años y hace 6 años que trabajo eh, de mi estilo de vida, enseñando, transmitiendo, ayudando a cambiar hábitos. Eh, la verdad que me costó mucho eh, encontrar una pasión, ya que desde muy chica, a los 5 años, comencé danzas árabes, en el cual me exigían hacer flamenco y clásico. Hice esas tres danzas, empecé a los 5 años hasta los 12. Dije, me tomo un descanso y vuelvo, porque estaba haciendo el profesorado. Y pues ese descanso no volví nunca más. Así que de los 12 años hasta los 15 fue una montaña rusa de probar otros deportes, otras cosas y no encontraba mi esencia, no me volvía a encontrar como me había pasado con las danzas. Empecé haciendo vóley, que me gusta mucho, pero no me gustaba jugar en equipo, así que abandoné. Empecé a salir a correr, me gustaba, y de ahí me metí en boxeo, pero hacía el aeróbico del boxeo. Y también se me ocurrió empezar el gimnasio allá por el 2011. Justo, bueno, había fallecido mi abuelo, que era uno de los pilares importantes en mi vida, y necesitaba hacer algo, porque bueno, también tenía mis arranques ahí como de violencia eh, con la pared, tenía ataques así de broncas y cosas, así que tenía que descargar energía. Y bueno, como me faltaba plata a veces, no podía seguir el gimnasio. Por ende, tampoco podía pagarle a alguien que me entrenase. Iba y hacía las rutinas que me marcaba el entrenador de ahí. Cuestión es que, bueno, tenía 15 años y fui y volví 1000 veces en el gimnasio. Tampoco no comí nunca insalubre porque no me gusta la comida chatarra. Son muy pocas las cosas que tolero, las frituras en sí no las como, siempre fui jodida con eso. Y a los 12 años dejé por completo de tomar gaseosas y empecé a tomar mucha agua y a enfocarme en que quería tener el abdomen plano. Ahí como que empezó toda la locura de esto de hacer algún deporte. Bueno, cuestiones que llegué a la secundaria, siempre fui alumna 10, eh, me quedé de curso cuando fallece mi abuelo y me cambio de colegio. En ese cambio de colegio era la más inteligente porque, bueno, estaba repitiendo y, y empezaron las frustraciones de no sabía qué carajos iba a estudiar. Cuando llegué a quinto año, había decidido estudiar medicina y nos íbamos a ir con una amiga a estudiar a Córdoba, las dos juntas, lo cual abarataba costos, mi familia me apoyaba, estaba todo chill. Hasta que mi amiga me dice un día, no, yo no me voy a ir porque no puedo, no quiero dejarla a mi abuela sola. Y yo quedé ahí como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué hago de mi vida si yo ya había como que planificado todo? Entonces dije, bueno, tengo que buscar qué hacer y me empecé a frustrar, me sentía mal, no sabía quién era, no sabía qué iba a hacer de mi vida, porque bueno, como les conté en videos anteriores, mis papás siempre me incentivaron a tenés que tener buenas notas, tenés que recibirte, tenés que entrar a la universidad, tenés que recibirte, buscar un buen trabajo y todo lo que nos meten siempre desde que somos muy chicos en este sistema. Y, y bueno, como no sabía qué iba a hacer, me empecé a sentir frustrada porque, bueno, ya me había quedado de curso
estoy atrasado un año, entonces ya eran 2 años que llevaba como que de por debajo de, del promedio de los chicos que salen del colegio y me sentía re mal, frustrado porque no les daba más trabajo a mis papás, era como que un gasto más. Así que, ¿qué hice? Fui a buscar trabajo. Necesitaba mi plata aparte para poder ir al gimnasio, para comer la comida que yo quería, comprarme los suplementos que yo quería, pagar a un entrenador que me enseñara a entrenar. Y bueno, conseguí un trabajo en una heladería. Trabajé toda esa temporada y parte del último año del colegio. Así que empecé a ver platita, como que me gustaba, porque podía, ahí me compré mis primeros guantes de gimnasio, la primera proteína, estaba muy emocionada y iba a trabajar con todas las ganas. Pero eso no duró mucho. Ya cuando terminé el colegio, dije, bueno, ¿ahora qué hago? No quería ir a la universidad presencial porque había sufrido bullying los 2 últimos años del colegio, un bullying bastante feo que hasta pararon una clase a atacarme, todo un curso, incluso la profesora, que hoy en paz descanse, para decirme que yo era muy engreída, que me creía superior a los demás, que no sé, un montón de cosas. La cuestión es que yo me paré al frente de todos y les dije que yo no me sentía superior a nadie, que yo no competía con absolutamente nadie, que yo era mi única competencia y yo no me medía con ninguno de ellos. Si ellos se sentían inferior a mí, era problema de ellos y que lo vayan a tratar ellos, porque yo no me creía más que ellos ni menos tampoco. Yo era yo, no me importaba lo que hicieran ellos. Ahí se cortó la charla de ataque contra mí. Cuestión es que ahí me sentí muy sola porque fui la única que me defendió en ese momento y era todo un curso contra mía y bueno, mis amigos no dijeron nada. Pero bueno, cuestión es que no quería volver a socializar, entonces que dije yo no voy a ir a la universidad. Y me encerré ahí con que no, 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 y mi mamá me quería matar porque me decía, sos buena alumna, te, tenés potencial para estudiar y qué sé yo, cómo no vas a ir a la universidad y bla, bla, bla. Y bueno, y encontré la universidad en la que me recibí y que era a distancia. Y era perfecto. Así que me metí ahí y empecé a estudiar licenciatura en comercialización, marketing. Y mi abuelita me la pagaba. Cuestión es que mi abuelita falleció en el cuarto año que me quedaban 6 materias para recibirme y ya mis papás no me podían costear. Estaba muy fuera de sus posibilidades, así que tuve que dejar. Lo cual me llevó a otra frustración. ¿Por qué? Porque la plata que yo generaba haciendo uñas, haciendo depilación y trabajando con mi entrenadora, porque entre paréntesis, un año antes que fallezca mi abuela, empecé a prepararme para competir. ¿Por qué? Porque me animé a preguntarle a una entrenadora que había en el gimnasio donde yo estaba cuánto me cobraba la asesoría. Y obviamente yo no tenía plata para pagarle. Solo llegaba a juntar para el gimnasio y para comer. Y era o una cosa o la otra. Y, y bueno, y ahí ella me propuso trabajar para ella porque me veía entrenar a mí, que me gustaba, que lo daba todo. Y me propuso trabajar con ella a cambio de que ella me pagaba la preparación. O sea, comida, suplementación y todo. Y para mí fue una oportunidad caída así del cielo. Siempre había querido prepararme y ver mi cuerpo, qué calidad muscular tenía de todos esos años de trabajo. Y en ese momento estaba bastante, mucho más gordita.
y, y empecé a trabajar con ella. Cuestión es que no había plata, yo le tenía que dar mi trabajo y ella me pagaba todo. Entonces, ahí empecé a trabajar con gente, con su gente, empecé a conocer, le empecé a agarrar el gustito y cuando fallece mi abuela, eh, no estaba en contacto con mi entrenadora porque bueno, ahí en el medio no competí aquella vez, me separé de la relación tóxica y hubo un distanciamiento. ¿Por qué? Porque la metí en un puterío ahí a ella pobre, que no tenía nada que ver. Y, y no sabía qué hacer. Así que empecé a buscar trabajo. Mis primas en ese momento me ayudaron, me hicieron entrar a donde ya estaban trabajando. Y empecé justo en el 2019, que fue cuando falleció mi abuela, falleció mi sobrino, estuve bastante en depresión y ahí empecé como a enfocarme en, en leer libros de autoayuda, de éxitos, de finanzas. Me vi muchas masterclass de exitosos. Me compré mi propio libro de Padre Rico, Padre Pobre. El que no leyó ese libro creo que no leyó nunca. Y me empecé a automotivar y yo decía, yo puedo hacer algo que marque la diferencia. Yo puedo trabajar y hacer mi propio dinero. Entonces, bueno, empecé por buscar trabajo, me ayudaron a entrar en un local de ropa, volví a hablar con mi entrenadora y ella me dio la posibilidad de entrar a trabajar en un gimnasio de solo mujeres. Y, y así que ya tenía dos trabajos. En ese 2019 me habla una amiga y me dice, yo quiero que vos me entrenes porque yo quiero tener tu cuerpo, tus hábitos, quiero así, asá, asá. Listo. Le cobraba y le preparaba su rutina, su alimentación y le ayudaba. Cuestión es que ya hasta ahora tenía tres trabajos, el local, el gimnasio y como personal trainer. Ahí estaba a full todo el día, me levantaba a las 6 de la mañana y paraba a las 10 de la noche recién en mi casa. En el 2020, pum, me cae pandemia, cierran los locales, me quedo sin el gimnasio y sin el local de ropa y lo único que tenía era trabajo online de entrenadora. Ahí fue como que fue el desarrollo de mi team. Ahí me hice mucho más conocida de los que ya venía, creé mi logo, me puse un nombre, tenía muchísimas alumnas y bueno, y ahí le agarré el gustito y dije, esto es lo mío, me encanta esto. Llegué a tener tantas alumnas que renuncié al trabajo del local de ropa y al gimnasio. Les agradecí porque aprendí un montón de cosas de ellos y me fui re bien, pero ya siendo mi propia jefe. Me encantó ese paso porque no tuve que irme mal, no tuve que pasar ninguna tristeza más que decir gracias, pero ya no los necesito, me ayudaron hasta acá y hoy por hoy me puedo pagar todo sola, puedo buscarme mi propio trabajo. Así que fue un paso que me llenó de confianza porque de ahí en más ya dependía todo de mí, yo no tenía a quién echarle la culpa si me pagaba, si no me pagaba, era como que depende de vos, del trabajo que pongas, de las ganas y del servicio que les brindes a tu gente, cómo se los brindes. Empecé a hacer amigas a mis alumnas, incluso hasta venían a comer a mi casa algunas. Entre paréntesis, hay muchas que se fueron y hablaron pestes y está todo bien, cada quien se lleva lo mejor o lo peor de cada persona, pero me considero que si tuve errores, les di lo mejor de mí
me abrí con ellas, formaron parte de mi familia prácticamente. Así que la mejor inversión que hice fue empezar a pagarle a alguien que tenía el físico y el trabajo que yo aspiraba. O sea, yo aspiraba a ser mi propia jefe, tener buen físico, entrenar, trabajar en un gimnasio era como wow para mí. Y ahí fue donde le hablé a mi mami Chuli, a Sil, y ella me abrió todas estas puertas. Me enseñó muchísimas cosas y hasta el día de hoy seguimos en contacto y gracias a ella me abrió las puertas en este mundo porque ella tenía muchos más contactos que yo. Y, y bueno, gracias a invertir en mi deporte, en mi estilo de vida, fue que yo pude encontrar mi propósito en la vida. Ahora lo hago mucho más profesional, eh, me capacité, pero la verdad es que todo lo que sé, todo lo que enseño es la experiencia y soy el ejemplo. Yo no hay nada que les dé a mis alumnas que yo no lo haya hecho. Es como que ustedes me ven el cuerpo así, lo quieren, bueno, tienen que hacer esto, 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 porque no hay nada que yo no haya probado en mí antes que dárselos a ellos. Y yo creo que eso es lo fundamental. La experiencia vale mucho más que sentarse a leer 100.000 libros. Porque de qué me sirve aprendérmelo de memoria y dárselo así si no lo probé nunca en mí. Es como que ahí está la diferencia también entre la vida y las universidades o el colegio. En el colegio te dan una lección y después te toman una evaluación. En cambio, la vida te evalúa y después de esa evaluación vos tenés una lección. Y creo que eso deberíamos aplicarlo en toda nuestra vida, en todos los ámbitos. A primero golpearse, si me equivoco, voy a aprender algo. Y si me sale bien, también voy a aprender. Así que bueno, quería que me conozcan un poco y contarles un poco más de mi vida. Hay mucho entre medio de esto resumido, es más, creo que me voy y me vuelvo como las series de Netflix más o menos. Pero eso era todo. Espero que tengan un maravilloso martes y nos vemos mañana.